Bueno, no paran de llegar noticias del frente ucraniano, del frente en el Donbass, y los avances rusos son sencillamente espectaculares. Ya ni siquiera vale la pena ir detallando todas las localidades que están cayendo. Habría que destacar, eso sí, Novogrodovka, una población que antes de la guerra tenía unos 14.000 habitantes y que ha sido tomada tras solo 3 días de combate, lo cual es asombroso, y no hemos tenido que ver esa trágica escena de una población totalmente reducida a ruinas, con esos altos edificios totalmente agujereados, sino que, de hecho, la población ha quedado bastante intacta dentro de lo que cabe. Bueno, ¿qué significa todo esto? Lo que llevamos diciendo aquí desde hace tanto tiempo. Al final, como ven, sí se produjo una ofensiva rusa, no una ofensiva espectacular como las de las películas de Hollywood, pero sí una ofensiva rusa cuya lógica era una auténtica perogrullada, la necesidad de recuperar al menos el territorio de las nuevas repúblicas que forman ya parte de Rusia, legalmente en Rusia es así, es decir, legalmente, desde el punto de vista ruso, había territorio ruso ocupado por Ucrania y también dijimos en su momento que debido a la torpeza tanto diplomática como estratégica de los dirigentes ucranianos, que a su vez, bueno, son lacayos, lacayos de la OTAN y de Estados Unidos en última instancia, no tuvieron buen tino, su torpeza ha sido realmente proverbial. Nosotros incluso aquí nos hemos preguntado hasta qué punto se supone que esta gente está buscando la desaparición de Ucrania como Estado, porque parezca que eso es lo que se busca. Y bueno, debido a las torpezas, decimos, y muchos errores estratégicos a todos los niveles, básicamente los rusos acabarían llegando como mínimo hasta el Dnieper. Como se ve, eso que en su día, lo dijimos aquí, parecía el colmo del disparate, ahora ya no es ningún disparate. La zona centro del frente, con esos de hecho son denominados así, ejércitos del grupo central o ejércitos del centro, está siendo barrida, digamos, las posiciones ucranianas están siendo barridas y los rusos avanzan a muy buena velocidad. Entonces, la eventualidad de tomar todos los territorios hasta el Dnieper ahora mismo ya no es ningún disparate. Sin duda, incluso en la OTAN están tomando buena cuenta de ello y de hecho cabe preguntarse y cabe prepararse también acerca de los próximos avances dentro de esa estrategia loca o estrategia al revés de la OTAN en Rusia, más concretamente en Ucrania, pero que ya hemos visto aquí que en realidad es sobre toda Rusia. El frente realmente es posible que acabe abriéndose en todo lo largo de de eso que en su día fue catalogado por Churchill como telón de acero, ¿verdad? Es decir, una especie de línea que cae en vertical y partiendo, en cierto modo, Europa occidental de la Europa oriental, porque después de todo, una buena parte del territorio ruso, una importante parte del territorio ruso es geográficamente europea. Bueno, pues lo dicho, tenemos una serie de realidades sobre el terreno que necesitan un poco de análisis, un tipo de análisis que no se hace porque las implicaciones son demasiado grandes, son de hecho enormes. Fíjense cómo al final Kuzmenko especula acerca de que quizá la respuesta rusa a la invasión de Kursk ha empezado en una noticia que acaba de salir, y es que un ciudadano británico ha resultado muerto en uno de los ataques rusos. Los rusos han atacado, como saben, en los últimos 2 días duramente las infraestructuras ucranianas, pero también otros puntos, ciertos hoteles, ciertas plazas concretas. Por lo visto, ese británico muerto y muchos heridos formarían parte del equipo que se introdujo en Kursk para tomar las imágenes espectaculares que todos hemos visto, que, bueno, formaban parte de esa operación psicológica de propaganda tendiente a hacernos creer que Ucrania iba a tomar Moscú, por lo menos, o como mínimo la central nuclear de Kursk, y que iba a hacer caer al gobierno ruso. Rusia se estaba desmoronando, Putin estaba muy nervioso. Recuerden todo aquello, fue hace escasos días. Bueno, recordarán también que aquí destacamos cómo los rusos llamaron la atención, denunciaron de hecho esas intromisiones,
entre ellos intromisiones de españoles, periodistas españoles. Sí, amigos, España se está metiendo en este lío y se está metiendo hasta el cuello. Ya no es la primera vez que lo decimos. Pero, por supuesto, los británicos más. Los británicos, de hecho, fueron acusados por Rusia por ser los autores intelectuales de este engendro de operación en Kursk. Engendro porque está siendo, insistimos, las fuerzas ucranianas están siendo aniquiladas. Las pérdidas son enormes, el sentido estratégico de esto es nulo y, eso sí, lo que sí cabe esperar es que la reacción de pataleo tan clásica de las autoridades occidentales siga continuando. Parece ser que ahora la gran novedad, la gran cosa, es que van a permitir ataques más en profundidad en Rusia mediante las lanzaderas de misiles ya sin restricciones de ningún tipo. Eso es lo que nos están diciendo. Casi nada. ¿Por qué nos están diciendo esto? ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? ¿Por qué ocurrió la invasión de Kursk en primer término? Bueno, lo dicho, aquí lo estamos diciendo una y otra vez. La ofensiva rusa se ha producido, es todo un éxito, está consiguiendo no solo recuperar esos territorios de esas repúblicas que han sido, mediante referéndum, han pasado a formar parte de la Federación Rusa, no solo eso, sino que se está avanzando, digamos, dentro de esto que están llamando últimamente un buffer, una zona buffer, es decir, un colchón, una zona de seguridad o algo así, que obviamente va a llegar hasta el Dnieper al menos, eso como mínimo. Entonces, ¿esto es aceptable para Occidente? Obviamente no, porque estratégicamente que los rusos consigan llegar hasta el Dnieper es una absoluta debacle, es un desastre completo y hace que el Estado ucraniano sea inviable en la configuración que conviene a Occidente, una configuración de confrontación, de primera línea de batalla contra Rusia, ese enemigo que, insistimos, ya lo hemos dicho muchas veces, es un enemigo que debe ser aniquilado en su presente configuración, es decir, no necesariamente debe ser derrotado en el campo de batalla, pero sí debe implementarse algún tipo de revolución de color para que pueda, digamos, ser convenientemente troceado, despedazado, para poder acceder a esa toma de la isla del mundo, que es lo único que ofrece viabilidad al proyecto occidental actual. Esto es el núcleo de toda la cuestión. Entonces, como ya habíamos dicho en su día, la invasión rusa es un hecho. ¿Qué va a pasar con Zelensky? Y Zelensky, digamos que representa todo lo que acabamos de decir hasta aquí desde ese punto de vista ucraniano y dentro de toda la visión, el discurso que se tiene en Europa acerca de toda esta cuestión. Es decir, que cabe preguntarse ahora ya sí qué va a pasar con este extraño personaje Zelensky. Y la otra cosa que también habíamos dicho en su día en este canal, que es qué va a pasar o cómo se supone que Europa va a evitar su absoluto colapso. Recordemos que toda esta cuestión empezó en primer término en torno a la necesaria hegemonía occidental sobre la zona aledaña a Rusia. Todo esto empezó así, digamos que de forma más o menos disimulada, y se suponía que Rusia debía ceder, con lo cual la viabilidad de la actual configuración occidental estaba garantizada. Esto no ocurrió y después ya pasamos a la fase de Nord Stream, los cortes de suministros, las famosas sanciones, etcétera, etcétera, que ahora ya sí se demuestran como un absoluto desastre cuyas consecuencias ya se están viendo. Ayer decíamos cómo Alemania ya ha entrado en recesión de manera clara, es decir, incluso con toda la contabilidad creativa que llevan a cabo ahí, con esos datos de PIB y todas esas historias, aún así tienen que poner una rayita, un negativo delante de las cifras que manejan. Eso significa que la situación es realmente grave. El colapso europeo, obviamente, es totalmente inevitable, puesto que, como bien se sabe, la locomotora, así es como lo llamaban antes, la locomotora europea era Alemania, la cual sostenía a su vez al Banco Central Europeo, al euro, y esto sostenía a su vez todo ese programa de financiación de la periferia, lo cual en última instancia, bueno, pues hacía viable lo que tenemos actualmente. A día de hoy aún lo tenemos, veremos qué es lo que va a pasar mañana, esa es la gran pregunta. Entonces, si tenemos todo esto en consideración, vemos que
para que esa locomotora marchase a toda máquina y funcionase correctamente, era necesario el acceso a los recursos rusos. No podía haber tampoco competencia. No podía haber competencia ni por parte rusa, ni excesiva competencia por parte china, ya sea después hindú, iraní o la parte que sea que queramos tener en consideración. Entonces, lo que tenemos es que básicamente se cumple aquello que dijimos aquí hace ya más de año y medio, que eran esas tres cosas que parecían una locura, y es que Zelensky sería defenestrado de alguna manera, la ofensiva rusa sería una realidad, y una realidad además sobre la cual después habría que dar muchas explicaciones y hacer muchas reflexiones, puesto que sus implicaciones serían tremendas, y también, ya como resultado de lo anterior, habría que afrontar un más que posible colapso europeo. Colapso en su presente configuración, colapso dentro de esa locomotora, ese Banco Central Europeo, ese euro, esa financiación sin límites, Dense cuenta de que, por ejemplo, en España, pero no solo en España, tenemos que el sistema de pensiones, por poner un ejemplo, depende exclusivamente de los préstamos que son factibles o que se llevan a término gracias a toda esa estructura financiera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y pensar en hasta qué punto la viabilidad de todo ese edificio es factible ahora que esos tres elementos están ya sobre la mesa. Ahora ya nadie se quiere reír cuando esto se dice, y lo que hay que hacer es ya empezar a pensar cómo se va a salir de esta. Así que esta es la realidad que tenemos, nos guste o no. Los rusos al final no luchaban con palas, no tenían que quitar los chips de las lavadoras y de las neveras, toda aquella retórica. Cabe preguntarse quién demonios la hizo y para qué, y también cabe preguntarse si se van a depurar responsabilidades. Nosotros nos referimos siempre a nivel intelectual, ya el resto no es asunto nuestro, pero a nivel intelectual sí que nos preguntamos si se van a depurar responsabilidades y si ha habido sensatez dentro del necesario trabajo intelectual que debe llevarse a cabo para que las cosas funcionen correctamente. Es decir, no vamos ahora a hablar aquí del proyecto civilizatorio, lo tienen en los otros vídeos, no es necesario, pero sí que vamos a hablar de dentro del actual orden de cosas a nivel europeo, pero occidental, porque no nos equivoquemos, si Europa cae, esto va a repercutir necesariamente sobre el resto de Occidente y obviamente también sobre el resto del mundo. Entonces, ante esta eventualidad que ahora ya se presenta muy clara ante nosotros, cabe mucha reflexión. Por eso, señores como el señor Borrell se han puesto tan nerviosos, porque claro, las responsabilidades van a tener que ser depuradas, y quizás no solo a nivel intelectual, sino también a otros niveles. Insistimos, esa noticia acerca de ese ataque ruso que eventualmente habría afectado a los periodistas que se introdujeron sin permiso en territorio ruso es muy significativa y debería llevar a reflexión. Eso ya sí sería una respuesta, un principio de respuesta, y ya pasaría ciertos límites que jamás se pensaron que serían cruzados. Bueno, veremos cuál es la situación. Lo que cabe esperar, por desgracia, es que Occidente continúe en las mismas, es decir, que vuelva a doblar la apuesta, aunque sea imposible ganarla, y ya a partir de ahí pues ya veremos cuál es la situación. En todo caso, aquí estaremos como siempre y bueno, lo que decimos siempre, hagan me gusta, activen las notificaciones. Por cierto, suscríbanse de nuevo o revisen que están suscritos, porque por lo visto YouTube ha vuelto a tener uno de sus fallos y algunas suscripciones se han anulado. Y por último, ya saben, háganse miembros de Geopolítica Actual. Y nada, seguimos aquí, la cosa está que arde, realmente está habiendo muchísimo movimiento en el frente. No vamos a poder saber hasta qué punto un colapso total del ejército ucraniano es posible mientras la OTAN siga ahí entre bambalinas decidiendo a ver qué hace, pero hay que estar muy atentos porque la cosa podría precipitarse en cualquier momento. Así que lo dicho, lo dejamos ahí y nos vemos en la próxima.